Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con el siguiente acto de esta carpa quemarropa, con un minuto de retraso por culpa del autor, hay que decirlo. Y además de eso, del retraso que ya llevamos, yo voy a perder antes un par de minutos en explicaros una cosa. Me voy a poner de pie para que se vea la camiseta que llevo, porque bueno, quienes seáis de Asturias sabéis ya quién son los 6 de la Suiza. Son 6 sindicalistas de la CNT, bueno, 5 sindicalistas de la CNT más una trabajadora que han sido encarcelados antes de ayer, bueno, por hacer sindicalismo esencialmente, ¿no? Y entonces ellos nos han pedido que en algunos actos leamos un pequeño comunicado que voy a proceder a leer. Este jueves fueron encarceladas las 6 compañeras del caso de la Suiza, condenadas a 3 años y medio de prisión solo por ejercer los derechos sindicales que a todos nos reconocen las leyes. Ante esta grave situación, como personas vinculadas al mundo de la cultura y la libertad, nos solidarizamos con las presas, nuestras presas y con sus familias, y nos sumamos a los 22 sindicatos de todo el Estado español que han pedido ya una solución política a este conflicto. Y esa solución consiste en conceder a las 6 de la Suiza al tercer grado penitenciario mientras se tramita el indulto que ha sido pedido por un montón de asociaciones y sindicatos, incluso por el Gobierno de Asturias. Hacer sindicalismo no es delito, 6 de la Suiza, libertad. Bueno, y tras este comunicado, pues procedemos a lo que es la presentación de estas 2 novelas. Para mí es muy grato presentar a Rodolfo. Rodolfo es un viejo conocido de la Semana Negra que ya ha tenido la desgracia de ser presentado por mí en más de una ocasión, y a mí pues me complace especialmente estar aquí sentado a su lado. Él viene a presentarnos su última novela y su primera novela, curiosamente, porque su última novela, que es Caza y Pesca, que no está editada en España, pese a lo que pudiera parecer al ver ahí el sello de Tusquets, está editado por Tusquets Uruguay, pero ha traído unos cuantos ejemplares, así que después de la charla podréis comprarlos y llevaros una novela que no sé si será publicada alguna vez en España o no, pero que él os intentará vender ahora en la próxima media hora. Y a la vez vamos a presentar Cementerio Norte, que acaba de editar Cazadores de Ratas, que es la primera novela de Rodolfo, que ya presentamos hace unos cuantos años cuando vino la Semana Negra, de la que yo he traído aquí el ejemplar, igual que aquella vez, solo se pudieron vender los ejemplares que él trajo. Y como Rodolfo es un hombre bonachón, que tiene así pinta de ser muy buena persona, habla muy amablemente, con mucha elegancia y educación, voy a leeros la dedicatoria que me puso en la novela. Para Norman con cariño, y luego entre paréntesis, Oviedo es precioso. Ese es el tipo de maldad que hay detrás de Rodolfo Santullo y que se puede observar en estas novelas, sobre todo en Caza y Pesca, que es una novela en la que, bueno, ser un personaje de la novela, y últimamente parece haber una deriva en eso, en las novelas de Santullo, bueno, no te va muy bien. Yo, si fuera un personaje de una novela, no quisiera que mi escritor fuera Rodolfo Santullo. Pero bueno, después de esto, por empezar, por la novedad. Explícanos un poco qué es Caza y Pesca. Buenas tardes, muchísimas gracias, Norman. Siempre es un placer dedicarte chistes como ese. Les pido disculpas, efectivamente, pero la culpa la tuvo Mario Benedetti. Solo puedo decir eso, que estaba en la charla de enfrente y se estiró un poco. Caza y Pesca, originalmente, y todavía tiene chances de serlo, es un guión cinematográfico. Yo, a la par de mi trabajo como escritor y como guionista de historietas, también soy guionista de cine y televisión. Y hacer cine, iba a decir en Latinoamérica, pero tengo la certeza de que en España no debe ser mucho más fácil,
es un proceso que lleva muchísimo tiempo y que en la enorme mayoría de los casos el proyecto tal cual queda por el camino. Y algo que me venía pasando en los últimos proyectos de cine es que uno le ponía muchísima cabeza, desarrollaba un guión con toda una historia, muchas veces incluso hasta cobraba por hacerlo, pero los pasos finales para que eso fuera una película no se daban y la historia quedaba encajonada. En este caso todavía hay chance de que sea una película, pero en un momento dado, en parte con el temor de que iba a pasar eso, y en parte porque además el guión de cine, a medida que va sumando gente, va generando versiones nuevas, y tiene la opinión del director, y tiene la opinión de un productor, y uno va cambiándolo, un poco se va alejando de esa primera versión, que es lo que tomé y volví novela. Porque en cierto modo era, si la película se hace algún día, genial, van a convivir las dos cosas. Pero incluso así, en esta novela va a estar lo que era mi idea original, intrínseca de lo que yo quería contar. Que honestamente lo que ahora está en producción tampoco es que se alejó y es una cosa amigable con Heidi, no. Pero sí hay cambios con los que yo estuve de acuerdo, porque el cine es una obra colectiva, pero me pareció interesante rescatarlo también en la obra individual y volverlo una novela. Como bien decía Norman, trata de unos personajes pobres que no lo pasan muy bien. Caza y Pesca trata de un trío de amigos que en Semana Santa, aunque en Uruguay la llamamos Semana de Turismo, porque Uruguay es un país muy, muy laico y no tenemos fiestas con nombre religioso, yo estoy tan orgulloso de ello como ese aplauso. Se van a pescar, es algo muy común en Semana de Turismo, se van al interior del país y normalmente los dueños de las estancias que tienen mucho campo las abren para gente de confianza y les dejan en su arroyo que pesquen y que cacen. El problema de este trío de jóvenes es que terminan conviviendo en el mismo espacio que hay unos cazadores de jabalíes. Y la caza de jabalíes, que imagino que acá también es algo que debe ocurrir, no sé exactamente en Asturias, pero en algún lado de España sí, es algo tremendamente salvaje y que si bien el paso del tiempo ha civilizado algunos de los métodos, todavía sigue siendo algo muy primitivo y violento que no pocas veces deja a algún cazador destripado y sobre todo le cuesta la vida a los perros, porque los perros son empleados para agotar al jabalí. Entonces este trío de jóvenes termina encontrando un par de cazadores más veteranos y se termina dando lentamente, pero yo creo que se nota desde el principio que no va a terminar bien, o sea, inevitablemente, un enfrentamiento entre dos generaciones, te diría dos maneras de ver la masculinidad también, y gente más violenta una que otra. Entonces termina jugando casi a ser una historia de terror, porque lo que termina pasando efectivamente es terrible. Y por ahondar un poco en la novela, ¿no? Yo recuerdo que Antonio Segura, el guionista de cómics, yo hablaba mucho con Antonio, me llevaba muy bien, y él siempre me contaba que él tenía la teoría de que todo autor, a la hora de escribir una novela, un cómic, lo que sea, se introduce a sí mismo en uno de los personajes, que uno de los personajes es la representación del autor consciente o inconsciente. Claro, la gente no ha leído todavía Caza y Pesca, ¿no? Pero ¿qué personaje sería Santuyo en Caza y Pesca? Lo digo para cuando la leáis, que os quedéis con eso. A pesar de lo que muchos me han preguntado si cazo o si pesco. Y no, ninguna de las dos cosas. Creo que acá en España también ocurre. En Uruguay estamos en un momento donde la ficción está cooptada por la autoficción y parecería que uno escribe esta novela y casi que te preguntan qué terrible lo que te pasó. O sea, es tremendo. Yo escribí en muchas otras novelas, mato mucha gente. Jamás nadie me preguntó si soy un asesino. Pero acá me preguntaban si eran cazador, pescador. De los tres personajes hay uno que es un escritor. Y es el que todo el mundo piensa que soy yo, pero no. Yo soy más el psicólogo, hay cosas mías de mi relación de pareja, mezquindades que he cometido en mi vida, que están puestas en el personaje de Willy, que sería ninguno es el protagonista, los tres son protagonistas. Pero bueno, es el que le puse más cosas mías que a los otros dos. Igual los otros dos también son alguien que por suerte les cayó bastante en gracia pasar todo lo mal que lo pasan en la novela. Y el chino, que supongo que es un mote,
No sabemos cómo se llama en toda la novela, ¿no? Queda así sola. Si quieren les digo cómo se llama. Se llama Germán en la vida real, que acá en España no le puedo decir hasta el apellido, que él no se va a enterar. Sí se va a enterar porque esto se está grabando, se emite en streaming y luego queda grabada en todas las charlas, se pueden ver en YouTube en nuestro canal. Así que muy bien, la has cagado, como se dice habitualmente. Dos cosas que quería preguntarte de la novela, que son unas preguntas que requieren explicación. La primera, ¿has usado dados para escribir esta novela? Si has usado dados. No, este año no. A pesar de que tiene perros y que tiene muertes, este año no usé dados. No, te dije acá, nunca más iba a hacer eso. Fue un dolor de cabeza. Lo de los dados es porque la anterior novela que presentamos de Rodolfo, la anterior que se haya publicado en España, que la publicó Dolmen, si no recuerdo mal, que era Los cazadores del rey, era también de unos cazadores y salió una serie de personajes y aquí el amigo decidía, para ir a quién mataba y a quién no, tiraba unos dados. Con lo cual se ve que aquí... Fue una idea muy divertida, pero para hacer una vez. No, imagino que nada divertida, porque como no te saliera lo que pensabas, tendrías que romperte la cabeza para... Pero bueno, la segunda es, ¿a ti qué te pasa con los perros? Ya me lo han preguntado. De hecho, en una entrevista en la radio llamaron, porque acá los perros en algún momento dado son también un peligro. Y llamaban a la radio gente que decía, llevo cazando los últimos 30 años y los perros no pueden ser más mansos. Bueno, y yo contestaba, bueno, estos perros, que dicho sea de paso no existen, no son tan buenos. No sé, creo que se dio la casualidad, porque en realidad si vos repasás los 14 libros que tengo escritos, nunca había matado un perro en mi vida. Dentro de los últimos 3, 4 pasó un par donde los perros volvieron a ser un peligro. Pero que hay algo que además, justamente lo veo ahí sentado, hablamos varias veces con Jesús Palacios, es que en algún momento en la ficción, yo creo que porque todos amamos a los perros, yo también, no vayan a pensar que no, nos empezó a dar como pudor tanto que el perro corriera peligro como que el perro fuera un peligro. Y eso no funciona así en la vida real. En la vida real un perro salvaje es un animal terrible. En la vida real, ¿cuántas veces escuchamos Pitbull mata bebé de 1 año? O sea, no sé acá, pero allá en Uruguay es una noticia lamentablemente frecuente. Y siempre son Pitbull, además, lo cual me hace temer que capaz que no es la mejor clase de perro. Entonces se dio la casualidad que sí, son como 2 libros muy pegados, pero también es como una idea que tengo yo que me da un poco de resquemor que se haya vuelto tan... ese infantilismo del perrito bueno, cuando en realidad no todos los perros son buenos, los perros en realidad también suelen ser como los críes, y un perro que caza jabalíes es un animal terrible, es un animal de temer, es un animal entrenado para cazar una bestia que pesa 350 kilos y que tiene un cuero duro que para los perdigones y unos colmillos que te pueden abrir al medio. Entonces... también yo creo un poco en esa idea de que un animal siempre es un animal y que en las condiciones inadecuadas y va a ser un peligro, por supuesto, pero los quiero mucho a los perros, que no se me malentienda. No, aquí tenemos un ejemplo muy claro porque hace poco el gobierno, el Parlamento ha decidido que se puede volver a cazar lobos. El lobo ibérico es una especie en peligro de extinción y entonces en contra de todos los criterios científicos que existen, pues los gobiernos y el de Asturias, que anda por ahí el presidente paseándose, pues se han unido alegremente a la caza del lobo ibérico. Y es curioso porque se ha demostrado, los científicos han demostrado que la mayor parte de los daños que se atribuyen a los lobos los hacen perros. Un porcentaje muy, muy grande de esos daños, que también hay implicado dinero, que se pagan los ganaderos, etcétera, etcétera, y otra serie de cuestiones. Por eso los partidos de derecha, extrema derecha y de muy derecha y poca derecha se han puesto todos de acuerdo para votar que se vuelva a cazar el lobo, pero en realidad los daños, en su muy mayor parte, a lo mejor el 80%, no recuerdo la cifra, las hacen los perros. O sea que sí es verdad que los perros, bueno, son animales irracionales. Entonces a veces hacen cosas irracionales. Yo tampoco les tengo ninguna manía ni nada, pero es evidente que pasa. Igual, si me permitís, que también está bastante sacado de la realidad y pasa en la novela, si bien los perros van a ser un problema, mucho más problema van a ser los hombres, que
a raíz de la publicación de esta novela, hay varios amigos que parece que se han dedicado a mandarme por WhatsApp cada noticia que encuentran de cazador borracho le dispara a un vecino, persiguiendo a un jabalí se equivocó. O sea, la cantidad de... No sé si acá cuando cazan se da una circunstancia parecida a la de allá, pero allá semana de turismo, el cazar o pescar es una excusa para ir a acampar y tomar alcohol a niveles... Y claro, escopetas y alcohol es una combinación peligrosa. Bueno, acá eso también está presente. Por mucho que los perros puedan ser un peligro, nada se compara al peligro de que son los hombres. Sí, eso está claro. De hecho, aquí en España también pasa que los cazadores tienen, sobre todo, ciertas edades, hacen lo que él dice, y el número de muertos que hay por accidentes de la caza, cuando uno los ve, flipas la cantidad de ellos que hay. Ya no los recuerdo, pero son muy sorprendentes, aparte de que sea una actividad totalmente irracional, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo correr. Antes de pasar al Cementerio Norte hay una cosa, porque antes tuvimos una charla en la Carpa de las Culturas con Miguel Sánchez Lindo, el ilustrador del cartel de este año, que habló sobre cómo se representa el género negro en la ilustración, ¿no? Y quería detenerme un momento en la portada. La portada a mí me pareció fascinante, me gustó muchísimo, y luego cuando lees la novela te gusta más todavía la portada, evidentemente, pero fue idea tuya. Por suerte, desde que estoy trabajando con Tusquets, tanto este libro como el anterior que saqué con ellos son como muy conscientes de mi trabajo como guionista de cómic y me han dado casi que diría que libertad total de sugerir portadista. Y así como el anterior fue Leandro Fernández, en esta es Nicolás Sánchez Brondo, que en realidad firma Nico Brondo a secas, que es un dibujante cordobés de Córdoba, Argentina, con el que yo he trabajado en varios libros, y en este caso fue algo colectivo, porque el editor conocía el trabajo de Nicolás y me dijo, ¿Brondo te parece? Y claro, yo encantado, porque además sé lo que da, y Brondo hizo una serie de bocetos, y desde el principio Leonardo Cabrera, el editor, y yo miramos, incluso no tenía el color, pero miramos el jabalí asomando y va a ser esta. Y para mí es esa ventaja que tengo. De hecho, miro la otra y la tapa de la otra también es de Matías Vergara. O sea, tengo la enorme fortuna que por mi trabajo en historietas se me da la posibilidad de poder influir mucho en la portada y poder por lo menos sugerir, llamemos a fulano, mengana y ver qué pasa. Y sí, yo estoy contentísimo con la tapa también. Sí, la cubierta, ya te digo, me parece fascinante. Un acierto total, aunque es una jabalina, por si no te acuerdas de lo que escribiste, no un jabalí. Pero antes de pasar al Cementerio Norte, por una cosa que me has dicho, o que has dicho ahora, quería una idea o una pregunta que siempre te quiero hacer, y a lo mejor ya te la he hecho más veces. Hablaste antes de que escribes historieta, escribes novela, escribes guiones para cine. Cuando a ti se te ocurre una idea, ¿ya se te ocurre para qué medio es? ¿O los vas readaptando? ¿O cómo funciona esa cabeza, más o menos? Vos sabés que en realidad el origen de la idea, yo normalmente hago siempre lo mismo. Se me ocurre algo, lo anoto en un cuadernito, pongo 3, 4 cosas relacionadas a esa idea y ahí queda. Y porque normalmente yo estoy, por el trabajo que tengo en las historietas y en el cine, yo normalmente estoy escribiendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces eso queda esperando. Y luego se da como una oportunidad. Una oportunidad puede ser, yo escribo de a una novela a la vez, mientras sí hago muchas historietas o mucho proyecto audiovisual. Pongamos que termino la novela y digo, bueno, la siguiente novela va a ser de... Y ahí encuentro y digo, va a ser de esto. Y a veces se da que me convoca un editor y me dice, estamos buscando una historia que... Y digo, esta, y se transforma en una historieta. Y a veces se da que aparece esa figura tan esquiva que es el productor que está buscando proyectos, y yo tomo esas ideas y las transformo en una sinopsis para cine, le ofrezco 3, me dice, bueno, hagamos un tratamiento de esta, y ahí se transforma en eso. Pero en el origen no hay como, esto va a ser muy buen... No. Y de esas sinopsis que mandas al cine, ¿cuántas salen adelante? Qué pregunta dolorosa que me estás haciendo, porque sabés que salen muy pocas. Y yo te diría que el promedio es terrible. El promedio es que de cada 10, 1, 2 se transforman en proyecto. No en película o en serie, en proyecto.
Y ahí comienzan un peregrinaje por los fondos de apoyo, por los fondos uruguayos, los fondos de coproducción, y con suerte, 3, 4, 5 años, empiezan a producirse efectivamente, a filmarse y todo. A mí me pasa muchas veces que cuando llegamos a ese punto, que todavía no implica que se vaya a hacer película, cuando yo releo el guión no me acuerdo de nada. Es buenísimo. Digo, van a filmar esta cosa, y empiezo a leer y digo, mira, es como que me sorprendo de nuevo porque ya escribí esto, qué bien. Porque en el medio ya hice, no sé, 25 cosas distintas. Y vamos a pasar ya a Cementerio Norte para que no nos quede ahí colgada. ¿La revisaste antes de publicarla o es la misma que tengo yo ahí en la bolsa? Es prácticamente la misma, pero Carmen Moreno, la editora de Cazador de Ratas, me mandó una corrección. Carmen hizo algo que para mí es muy valiente, dejó todos los términos uruguayos como estaban, como están en la edición que tiene Norman. Y yo le dije, ¿querés que nos pongamos a hacer unos pies de página? Y me dijo, nah, tío, todo el mundo tiene Google. Ok, o sea, cualquier cosa que duden la van a googlear. Y me pareció que está muy bien, porque una cosa que cuesta a veces es que cuando uno pensaría que el libro que publicaste en Uruguay lo podés publicar fácilmente en España. Y lamentablemente, a veces me han pedido que cambie, y yo normalmente me niego, y eso normalmente elimina la posibilidad de publicar. Me han pedido que cambie los términos, y me parece medio subestimar al lector. O sea, así como en su momento yo aprendí que quería decir gilipollas, y lo entendí leyendo traducciones, ustedes pueden saber qué quiere decir boludo. O sea, no es tan difícil. Y hay como un subestimar al lector a la hora de editar cruzado que a mí me da un poco. Bueno, no es el caso de esta. Está prácticamente igual a tu edición. Sí, había un término en esta que sí que me llamó la atención, a ver si lo encuentro, que llamabas, que son cimarrones. Bueno, claro, es el tipo de perro que surge a partir de una cruza que se da en Latinoamérica en la otra novela. Los perros que causan los problemas en Los Cazadores del Rey son unos perros que una cría libre y salvaje sobre fines del 1700, que cuando la ganadería dejó de ser abierta y pasó a ser con cerco, esos perros fueron dejados de lado, y cuando nos quisimos acordar, esos perros eran jaurías. El cimarrón es un tipo de perro parecido, digamos, al dogo, o sea, muy ancho de espalda y de cuello, un perro salvaje en su origen, que hoy en día, por supuesto, ha sido domesticado, pero que es el perro que en Uruguay, en Argentina y creo que en parte de Brasil se usa para este tipo de cacería. Que incluso en la gesta artiguista de cuando nosotros nos independizamos de ustedes, se suponía que Artigas utilizaba perros cimarrones para los combates. Bueno, y pasemos a Cementerio Norte. A ver cuánto me acuerdo yo de Cementerio Norte. Cementerio Norte a mí ¿No hubo repaso? ¿Estás así de memoria? No, hablo de memoria, pero, aunque sí la he leído 2 veces, hay que reconocerlo. Es tu única novela que he leído 2 veces. He podido terminar. Es la que más me gusta, no sé muy bien qué significa, pero bueno. Esencialmente es que en un cementerio se producen unos actos vandálicos y llaman allí a 2 policías para que vigilen. Y esencialmente es una novela en la que no pasa nada. Juegan a un juego de cartas que no recuerdo cuál es, y hay ahí 2 policías y otra gente que trabaja en el cementerio muertos de asco pasando el día. ¿Me acuerdo bastante bien? Sí. Yo diría que eventualmente sí pasa algo, pero sí, lo que dice Norman está muy inspirada en los ratos muertos. Yo trabajé 10 años en un teatro como técnico de luz y sonido. Normalmente estaría sentado donde está sentado el señor en cosas como esta. Y había mucho rato muerto en el teatro, porque entre la función para niños de la mañana y la función para adultos de noche, vos estabas en el espacio al lado de la cabina, conversando con tus compañeros, que éramos todos gente muy disímil, matando el tiempo. Y cuando yo escucho en la radio que se estaba robando el bronce del cementerio, de las tumbas, fue un momento, creo que sigue pasando, ya no es noticia, pero en el momento que yo escuché la noticia, era como una plaga de langostas que dejaban las tumbas sin letras. Y la solución fue contratar un servicio 222, que son policías fuera de turno,
que tampoco sirve mucho, porque estás hablando que gente que ya trabajó 8 horas, le pedís que trabaje otras 8 horas, cuidando, no cuidaban mucho nada tampoco. Y la novela gira de eso, de 3 policías y el sereno del cementerio, que no están cuidando nada, están conversando, dejando pasar el turno de la noche, hasta que los dejen de contratar. Eventualmente la situación del cementerio los termina involucrando a su pesar, porque si es por ellos, se quedarían al lado de la estufa y no harían demasiado. Sí, pero curiosamente, como decía, es una novela en la que pasan pocas cosas y sin embargo es la que más me gusta, ¿no? Porque yo creo que lo interesante de la novela son los personajes, ¿no? Que hacen esos tipos que están ahí muertos de asco porque son como son, etcétera, etcétera. Y esa parte es la que menos, por lo menos a mí, es la que más me enganchó de la novela. Ahora cuando no sé si la volviste a releer, ¿y qué impresión te dio? ¿Cómo te enfrentas a la relectura de tu obra? Aparte de que te olvides de ella, como cuando retomas los guiones. Cuando me acuerdo, te diría que me pasa algo. Creo que naturalmente hay un impulso de reescritura que yo no le hago caso. Yo tengo la impresión, y capaz que estoy siendo un ingenuo, de que hay que respetar al Rodolfo de 28 años que escribió esto. O sea, me parece que ese Rodolfo hizo este libro con su mejor esfuerzo, con la experiencia que tenía, que hoy en día yo creo que si lo retoco quedaría mejor. Y sí, quiero creer que hoy escribo mejor que cuando tenía 28. Pero por otro lado, no me parece que corresponda. Yo creo que esta obra se tiene que defender como fue gestada. Me parece importante que diga por ahí que fue escrita en ese año y entonces uno dirá, bueno, tenía tanta edad. Pero no, es un impulso que lo tengo, no lo voy a negar, pero no le hago caso. Me parece que está bien dejar como está. Bueno, nada, creo que ya nos está pillando el tiempo, vamos a tener que acabar aquí la charla. Ahora Rodolfo va a estar allí en la esquina firmando las 2 novelas. Yo, claro, si me vieran la tesitura de que solo tuviera dinero para comprar, o que solo tuvierais dinero para comprar una, no sabría cuál deciros, ¿no? Porque, claro, esta la ha traído él, no va a haber otra manera de conseguirla. Esa es la que más me gusta, con lo cual no sé muy bien decidirme. Bueno, yo lo que os diría es que compréis las 2, pero en todo caso que él os las firmará, y antes de ello, pues agradecerle que haya venido hasta aquí, hasta Gijón, acompañarnos de nuevo y despedirle con un fuerte aplauso. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.